Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Es el primer día de clases para estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Por los próximos 2 días, estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a sus maestros y explorar el nuevo sistema de aprendizaje virtual. El primer día de instrucción será este miércoles. El superintendente del distrito dice que están trabajando en superar las dificultades técnicas. Some of our servers went down because we had 70,000 people trying to access our website all at one time. So we took them down, double the number of servers. They're back online right now. De acuerdo al superintendente, han recibido más de 1,000 llamadas a la línea de apoyo técnico de padres que necesitan más dirección en cómo usar los dispositivos proporcionados, agregando que durante el fin de semana enviaron 9,000 tabletas adicionales a sus estudiantes y esperan el poder recibir más para este miércoles. Por otro lado, como tradición, el Distrito Escolar Unificado de Clovis le dio la bienvenida a sus estudiantes el día de hoy, sonando la campana en la primaria Jefferson. Por 136 años, esta ha sido la tradición del distrito cada comienzo de un año escolar para los más de 40,000 estudiantes del distrito. Esta mañana, estudiantes y sus padres llegaron a sus respectivas escuelas para recoger computadoras, portátiles, tabletas y el conocer a sus maestros, con la esperanza de que sus alumnos se sientan emocionados sobre una nueva aventura por línea. We all know that for any of us to stay watching a screen all day is challenging, and so there are a lot of innovative and creative ways that our teachers can keep our kids engaged and content and excited about their learning. El superintendente del distrito informó que padres que enfrenten problemas con los dispositivos se comuniquen con su escuela o el distrito. También pidió paciencia por si el distrito enfrenta algunos retos en las próximas semanas. Y las clases en Fresno State regresarán esta semana. Alrededor de 25,000 estudiantes formarán parte del primer día de instrucciones este miércoles, con la mayoría de ellos aprendiendo virtualmente debido a COVID-19. Representantes de la escuela dicen que la población diaria en el plantel será de un poco más de 2,000. Cerca de 1,000 estudiantes tomarán clases en persona que fueron aprobadas para este semestre. El presidente de la universidad comentó que algunas clases en persona fueron canceladas y la biblioteca permanecerá cerrada. The only thing that can happen with the library is the Discovery Hub will be open for students who need access to support there, and the circulation desk will also be open in a limited way. Castro dice que espera el poder proveer suficiente espacio en el plantel para sus estudiantes al momento que el condado esté fuera de la lista del estado. Si estudiantes necesitan visitar la escuela, Fresno State estará ofreciendo pruebas de COVID-19 todo este mes. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom ha informado que el estado está al día causados por una falla técnica. El gobernador informó que el estado hizo el hallazgo de 15,000 pruebas positivas en esos datos. El estado está trabajando en determinar la locación de esos casos y que vieron menos casos de COVID-19. Según Newsom, esa es una buena señal. So 6.5% positivity, all the backup numbers included, updated numbers on hospitalizations, down 21%. Over a 14-day period. El estado de California tiene un promedio de 9,000 casos cada día y el número de condados en la lista de monitoreo del estado ha subido de 38 a 42. El condado de Santa Cruz ha sido el único condado que fue removido hace poco. Y estos son los números de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 19,043 casos, 203 muertes y 8,425 recuperaciones. El condado de Merced tiene 6,777 casos, 89 muertes y 4,193 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 2,924 casos con 47 muertes y 2,103 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 64 casos confirmados, 2
muertes y 58 recuperaciones. Y el sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 12.451 casos confirmados, 206 muertes y 10.971 recuperaciones. El condado de Kings tiene 5.514 casos, 66 muertes y 3.002 recuperaciones. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos platique sobre qué nos espera toda esta semana con las temperaturas. Hola AJ, ¿cambiarán las cosas sí o no? Hola Desiree, y ayer, el domingo, tenemos, es correcto, la alta temperatura para el domingo estaba 112 grados, un récord nuevo. Ahora, temperaturas todavía caluroso, la advertencia de calor excesivo continúa hasta el jueves. Un aviso de calor existe al lado del océano, cerca del océano, hasta el martes a las 11 en la tarde. Temperaturas ahora 107 grados en Fresno, 105 grados en Hanford, 107 en Madera, 102 en Visalia y Los Banos, 106 en Merced. Mayormente soleado en el valle, pero la humedad crea las tormentas en las montañas. La humedad va a estar alta mañana, de nuevo. Tormentas en las montañas y mayormente soleado en el Valle Central. Y temperaturas van a estar peligroso de nuevo. 109 en Hanford, 108 en Visalia, 112 en Mendota, 110 en Madera y Los Banos, 108 en Merced. Para los próximos 7 días, la advertencia continúa hasta el jueves, pero mira el jueves, 102 grados. Es no tan caluroso de los otros días. En la mañana, temperaturas van a estar en las 70s. Va a estar un poco más mejor de los otros días. El lunes de la próxima semana, calor extremo regresa. Todo no es buenas noticias, ¿verdad? Desiree, regreso contigo. No son buenas noticias. Mañana 110 grados. Ay, Dios mío. Gracias, AJ. Autoridades siguen tras la pista del sujeto que disparó contra un oficial esta mañana en la ciudad de Fresno. El hecho se registró eso de las 3:15 de esta mañana en el área de las avenidas Cedar y Shields. De acuerdo a informes oficiales, autoridades respondieron a una llamada de disparos y mientras patrullaban el área buscando al sospechoso, su vehículo fue impactado por balas. Por suerte, los oficiales dentro de la patrulla no fueron impactados. Por el momento, autoridades siguen buscando al responsable. After officers had set up on scene, several more rounds were heard shot in the area. We have not been able to locate that shooting scene. Autoridades confirmaron que el sospechoso se encontraba a pie al momento del incidente. La investigación aún continúa. Y se espera que cerca de 3 docenas de las víctimas del hombre conocido como el Golden State Killer cuenten su odisea este martes antes de que sea formalmente sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. La audiencia de 4 días para Joseph DeAngelo iniciará mañana como parte de un acuerdo que lo salvará del recibir la pena de muerte. Detectives dicen que DeAngelo es el responsable de 13 asesinatos y un número de violaciones y robos alrededor del estado y que también es conocido como el Visalia Ransacker. DeAngelo formó parte del departamento de policía del área de Exeter. Autoridades usaron nueva tecnología para rastrearlo y hacer el arresto en el 2018. Y las temperaturas extremas están causando problemas para bomberos que trabajan en combatir el incendio Lake al sur del estado. Las llamas han consumido más de 18,000 acres y solamente se han contenido 12%. Por lo menos 2 estructuras y 21 edificios han sido destruidos, mientras miles de otros están en peligro. Autoridades dicen que el clima seco y caliente lo ha hecho difícil el poder controlar las llamas. Varios residentes aún siguen bajo orden de evacuación. La causa del incendio se investiga. Y el sospechoso de iniciar el incendio Ranch en el área de Azusa ha sido detenido. Osmen Palencia, de 36 años de edad, se entregó a la policía de Azusa el día de ayer. Autoridades informaron que el hombre es desamparado y es acusado de intencionalmente comenzar el incendio. Las llamas han crecido más de 22,000 acres.
Por su parte, las tiendas Walgreens y CVS dicen estar tomando los pasos necesarios para proteger a personas de COVID-19 mientras reciban su vacuna contra la gripe. Ambos negocios han comenzado a ofrecer la vacuna antes de recibir la vacuna. Se revisará la temperatura de la persona, al igual que se les preguntará si enfrentan síntomas relacionados con el virus. Clientes tendrán que usar una máscara y empleados limpiarán el área después de cada persona. Si es posible, se pide que personas hagan una cita. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.